Hola amigos y amigas del canal de la gente de la otra orilla. Continuando con este ciclo de 7 videos acerca de la misión de vida, hoy vamos a comentar dos temas de vital importancia. El número uno es acerca de las opciones de vida, las opciones que todos tenemos en esta misión de vida. Y el segundo es acerca de el cambio, acerca del ritmo y de la responsabilidad que hemos adquirido, no solamente para con nosotros mismos, sino también para con los demás y para con el universo. En ese sentido, en esta imagen que aparece aquí al fondo, podemos ver que venimos de un momento en el tiempo, llevamos un ritmo de vida y en cualquier instante se nos presenta la posibilidad de tomar una decisión. Y esta decisión tiene que ver con el cambio. Cuando hemos optado por hacer un cambio en nuestras vidas, nos encontramos con un abismo. Ese abismo no es otra cosa que aquello que nos impide ver las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si hemos decidido empezar una vida espiritual, ese abismo corresponde a las costumbres, a las actitudes, a los temores, a los miedos que albergamos frente a ese cambio. Si por ejemplo hemos decidido cambiar de empleo, igual albergamos unos temores frente a esas nuevas posibilidades y esos temores particularmente la mente los concibe y los traduce en dificultades. Oh, no tendré dinero, no tendré suficientes recursos para el estudio de mis hijos, no tendré suficiente dinero para los caprichos y para las necesidades de gas, agua, electricidad, etc. Inmediatamente como hemos decidido hacer un cambio en nuestras vidas, la mente nos presentará diversas alternativas y generalmente nos traerá el panorama más violento o más difícil que podamos concebir. Por eso, precisamente uno de los elementos más difíciles de vencer es la mente con todos sus atributos. En teosofía y en algunos sistemas filosóficos, la mente se concibe como un caballo que va saltando de aquí para allá y que nos presenta diferentes alternativas. Un caballo que debemos empezar a manejar, a controlar, a calmar. Particularmente los miedos, los temores están asociados a los pares de opuestos, es decir, adentro, afuera, arriba, abajo, quiero esto, no lo quiero, me encanta, me desencanta, etc. El ser humano suele vivir entre estos dos pares de opuestos y entre ellos toma decisiones. Eso es particularmente visible, por ejemplo, en la dimensión del ser humano conocido como política. Cada 4 años o cada 6 años, dependiendo del país, optamos por uno o por otro partido político. Y eso nos lleva a los mismos resultados. Pobreza, miseria, dificultades económicas, problemas de índole social, cultural, etc. Pero optamos entre uno y otro extremo. La solución es situarnos dentro de lo que se conoce en teosofía y particularmente en el budismo como un camino medio. El Buda, Siddhartha Gautama, hace más de 2000 años, definió este camino medio y para quienes se interesen en él, aquí pueden encontrar más información. Situarnos dentro de un término medio nos impide o nos permite eliminar ese par de opuestos que son los que nos traen sufrimiento y nos traen temores y dudas. Entonces surge la primera pregunta.
¿Dónde comenzar? La respuesta es muy sencilla. Comienza aquí, exactamente donde estás, con las circunstancias que ahora mismo no son propias. Comencemos con un ejemplo. Queremos endulzar una taza de café y para ello tenemos diversas alternativas. Café negro que queremos endulzar con azúcar, que puede ser blanca, morena, sólida, granulada, en polvo, stevia o simplemente no endulzar. Es decir, tenemos múltiples posibilidades. Las opciones siempre son nuestras. Hace algunos años, la generación anterior a la nuestra, quizás mucho antes, ellos tenían pocas alternativas frente a endulzar el café, pero ahora contamos con múltiples alternativas. ¿Cuál de ellas tomar? La respuesta es muy sencilla. ¿De qué dependerá que optemos por una u otra alternativa? De los recursos con los cuales contemos. Dinero, tiempo, amigos, etc. De la calidad de las herramientas que hemos desarrollado. Intuición, pensamiento lógico, pensamiento abstracto, emociones, control de pensamientos, amplitud de la conciencia para ver diferentes alternativas. Por ejemplo, en ese tema hay un pensador francés denominado Ergat Morin. Él propone el pensamiento alternativo como una opción para tomar decisiones. Aquí encontrarán más información frente al trabajo de el pensamiento lateral de Edgar Morin. Dejando el tema del café a un lado y pasando a algo más normal y algo más cotidiano. Si eres, por ejemplo, un poquito gruñón o gruñona, celoso, celosa, agresivo, agresiva, bueno, ese es un tema que podemos trabajar frente a la toma de decisiones. Primer paso, aceptar que tenemos esa condición. Ok, soy celoso, soy celosa, soy gruñón, soy gruñona. Muy bien, partamos desde allí. Esto se conoce en psicología como la aceptación de la beligerancia, darle una condición de beligerante a esa situación. Y desde esa condición de beligerancia es que podemos empezar a atacarlo. Declaramos al enemigo los celos, la apatía, el enojo, la ira, etc. Lo declaramos como beligerante y eso dignifica la lucha que vamos a empezar a tener frente a él.